Hoy es domingo 20 de febrero del 2022, del siglo XXI, y Cubano de Adentro y de Abajo va a conversar ciertos temas que da vergüenza que ocurran en pleno siglo XXI. A 60 y tantos años que se haya firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Dentro de los temas tenemos la situación de Anamelis Ramos, la visita del vicepresidente ruso a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los tres puntos fuertes para ellos trasladar la guerra hacia América y presionar a los Estados Unidos mediante las armas. Decía que es el vicepresidente debido a todos los cargos que ocupa en la Federación Rusa. Realmente es el segundo de Rusia. Tenemos también un decreto ley o algo así que ha puesto en vigencia el régimen de Cuba con los agricultores pequeños o esas corporaciones o esas reuniones que se han hecho de agricultores aparentemente libres para controlar la economía del país. Y por último, vamos a conversar algo sobre la lucha no violenta, la lucha pacífica, por la cual hoy hay más de 50 sancionados a largas penas de prisión que no corresponden al supuesto delito que se le trata de imponer. Vamos a comenzar con la situación de Anamelis Ramos, una activista del movimiento San Isidro que viaja a los Estados Unidos con una visa de turista, no fue a visitar ningún familiar, ni tiene familiares en el exterior. Y ahora la compañía American Airlines, cuando viene de regreso y saca su boleto legalmente, con todo en regla, porque ya casi se le está venciendo el tiempo de visa en los Estados Unidos, y no puede permanecer en los Estados Unidos porque, bueno, violaría una ley norteamericana. Esta compañía se niega a montarle en el avión porque tiene un tratado con el gobierno cubano de que solo pueden viajar en el avión los que el gobierno cubano estimen que deba viajar acá. Pero es que en el caso de ella se le está violando su derecho, porque ella no es exiliada, no ha pedido exilio en ningún momento. Regresa normalmente a su país, de la cual es ciudadana, no ha renunciado nunca a su ciudadanía ni a su residencia dentro de la nación. Resulta que ahora una compañía radicada en los Estados Unidos, el país que se dice cumplidor de la Carta Magna de los Derechos Humanos, que respeta los derechos humanos, una compañía radicada en ese país puede hacer un tratado que viola los derechos de un ciudadano o de varios ciudadanos, según lo que el gobierno cubano, la dictadura cubana, entienda. ¿Cómo es posible que se pueda admitir un tratado, que Norteamérica, los Estados Unidos, puedan admitir un tratado donde se puedan violar los derechos humanos de una persona? De verdad que no entiendo eso. ¿Tú lo entiendes, Macandal? Gracias, Agustín, por darme la palabra. Yo tampoco entiendo
eso, y aunque no estoy, como decimos en Cuba, empapado en el tema, al oírte hablar a ti de que esa negación de esa compañía, me parece que hay una violación de los derechos humanos, porque no se trata de una terrorista, no se trata de alguien que haya incumplido las leyes. Ella salió de forma legal del país y quiere regresar. Todo lo contrario, está cumpliendo la ley. Y está cumpliendo la ley y quiere regresar de forma legal al país en la misma compañía que la trasladó a los Estados Unidos. Entonces a mí me parece que hay ahí como un embrollo injusto y abusivo sobre esa situación. Y con respecto a lo que tú dices, que están respondiendo a presiones del gobierno cubano, pues si es así, qué lástima. Qué lástima que una compañía norteamericana, supongo que sea norteamericana, o radicada en los Estados Unidos, porque está radicada Sí, está radicada en los Estados Unidos. En el país que se considera más libre del mundo. Democrático, porque eso sí, nadie puede negar la democracia que se vive. Pero eso socava la democracia. Socava, eso es a lo que voy. Socava la democracia. Que eso es que una compañía que esté en el país más democrático del mundo, en uno de los países más democráticos del mundo, se niegue a trasladar a una ciudadana, un ciudadano, en un avión de su compañía, me parece que es una violación abusiva y está respondiendo a algo que hay que combatirlo. Indiscutiblemente hay que combatirlo porque es una ciudadana y hoy es ella, pero mañana puede ser tú o puedo ser yo. ¿Tú me entiendes? ¿A qué están respondiendo? ¿Qué intereses son los que están defendiendo? ¿Son los intereses propios de la compañía y del gobierno democrático donde está radicada, o son intereses que no tienen nada que ver con eso que yo dije? Es que así que me parece que hay que reflexionar, hay que analizar este abuso, porque como quiera que sea, para mí es un abuso, es un atropello, porque eso lacera la psique de cualquier persona. ¿Tú me entiendes? Que tú no puedes regresar a tu país. Pero todas esas ella no tiene familia en los Estados Unidos, ella no tiene dónde vivir en los Estados Unidos, ni nadie que la coja en los Estados Unidos. Entonces, ¿para dónde va a ir? ¿Para un asilo? ¿Para dónde va a ir? ¿Hacerse una más de la calle? ¿Una sin techo más en un país extranjero teniendo una casa en Cuba? Eso es una injusticia. Dentro de 15 días aproximadamente ya ella está ilegal en los Estados Unidos. Quizá eso es lo que están esperando. Que se convierta en ilegal para sacarla del escenario. Eso ha ocurrido no solo con esta compañía, muchas compañías han hecho tratados con la dictadura cubana violando todo el derecho de los cubanos. Le importa el dinero, no el respeto al ciudadano. Por eso el pueblo cubano está así, porque hay muchas corporaciones que hacen tratados con el gobierno cubano, directamente con el gobierno cubano, muchas veces con la parte militar. Bueno, todo el gobierno cubano es militar, pero quiero decir directamente tratados comerciales con los militares para aumentar sus capitales. Cruzan por encima del respeto a los derechos humanos de los cubanos. Así ha sido siempre y bueno, ya se ha estado convirtiendo en costumbre. Pero eso me lleva a una de las cosas que yo critiqué en la constitución vigente en Cuba, fue que no tenemos nosotros un defensor del pueblo, como sí lo tienen otras constituciones en el mundo. Si nosotros tuviéramos un defensor del pueblo, se podría mandar una queja a ese defensor, emplazar, ¿tú me entiendes?, a un tribunal y quizás se podría resolver el problema, ¿tú me entiendes? No tenemos una defensoría, porque tú hablas de eso aquí y te dicen, no, el defensor del pueblo es el gobierno cubano, defiende el pueblo. El gobierno cubano defiende el pueblo y lo maltrata también. ¿Tú me entiendes? Eso no es el defensor. Aparentemente. Es un defensor independiente del pueblo. Esa fue una de las cosas que yo critiqué en esta constitución y por supuesto que no la apoyé en nada, porque en primera no da espacio a la oposición pacífica, cuando en todas las constituciones quiere decir que no tienen en cuenta como ciudadanos
a ese segmento de la población que es independiente, que son cubanos, nacidos, criados en Cuba y que viven en el país, no tienen un espacio en la Constitución, no tienen un espacio en el Parlamento. Entonces, ¿de qué inclusión social tú me estás hablando? ¿Eh? ¿De qué tú me estás hablando de autorización en la Constitución? Que se autorizan las marchas. Sí, se autorizan las marchas, yo no digo que no. Las marchas que les convenga al gobierno. ¿Tú me entiendes? Las marchas esas aguerridas de patria o muerte venceremos, esas sí te las van a autorizar. Pero una marcha pacífica, en defensa de los derechos de esta misma ciudadana que nosotros podamos convocar, esa no la van a autorizar. Y nosotros somos personas pacíficas. No, eso no se puede, porque eso va contra los principios de la revolución, eso está amparado por el gobierno norteamericano, que es nuestro gran enemigo. No, mi gran enemigo no es el gobierno americano, mi gran enemigo es el gobierno cubano, que me priva de un trabajo, de tener un salario decoroso, que me priva de mi derecho de expresión libremente. Y si me expreso, sabe lo que me cuesta, que me priva de yo tener esta conversación y hay que estar escondido para hacerlo. ¿Tú me entiendes? No, mi gran enemigo no es Estados Unidos. En Estados Unidos no tengo que esconderme para decir esto, ni en muchos lugares del mundo. ¿Tú me entiendes? Tengo que esconderme, ni cuando Batista tenía que esconderme, porque yo iba a una emisora de radio, pedía el espacio, me lo daban, y yo hablaba y hablaba contra Batista y contra el gobierno. ¿Quién se atreve ahora a hacer eso? Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué inclusión política y social estamos hablando? No, nosotros Cuando nos aquí, atrevemos, pero a riesgo de prisión. claro, cuando aquí la discriminación no es solo racial, que es la que yo más defiendo, porque sé que eso la hacer, pero la discriminación política aquí, en Agustín, está... Es la más importante, la que atraviesa no hay como una espada toda el alma de la nación. Están satanizando a la oposición. Siempre están satanizando a cualquiera que se exprese, que se queje por algo. No, aquí hay libertad de expresión. Aquí los cubanos, no hay quien hable más que los cubanos. Sí, los cubanos hablan, sí, pero ya te están marcando ya como opositor. Aquí tú lees el periódico Granma de arriba abajo y siempre va a decir lo mismo. Mercenarios, agentes de la CIA, son gente pagada por una potencia extranjera, que por supuesto la potencia extranjera siempre va a ser los Estados Unidos, para ellos. Lo lees al derecho y al revés y siempre va a ser el mismo discurso. Claro, no estamos frente a un periodismo democrático y serio, estamos frente a un periodismo amarillo, que es lo que se hace en Cuba desde el 59 hasta la fecha. Y el que se cree otra cosa lo puedo debatir y discutir con cualquiera, por teléfono, cara a cara, como sea. El periodismo que se hace en Cuba de forma oficial es un periodismo amarillo. Por eso es que no le dan espacio. Siempre parcializado al poder. Al poder no le dan espacio a la oposición. Porque yo no puedo ir ahora y poner una... Eso mismo que estás diciendo esto acá. que estoy diciendo yo no lo puedo poner en el periódico. Defendiendo a esta cubana patriota que tiene una tendencia, que pertenece a un movimiento decoroso del cual pacífico, del cual yo me enorgullezco. ¿Tú me entiendes? No le dan espacio en la unidad. Los espacios tenemos que buscarlos nosotros mismos. Esto que estamos haciendo tenemos que buscar. Tú no le puedes pedir un espacio al gobierno porque no nos van a dar el espacio. No, seguro. Eso es mentira. No te lo van a dar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que luchar nuestro espacio. Donde abajo una mate mango, debajo de una mate mango. ¿Tú me entiendes? Donde sea. El espacio es nuestro. Y le interesa que le pongamos a esto. Y el conocimiento y la inteligencia depende de nosotros. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver. ¿De qué cosa es la lucha que se nos impone? La idea, vamos a hablar de eso. Bueno, hay otro tema muy vigente, del cual yo como ciudadano cubano me siento ofendido, y también que viola los derechos de todo el pueblo. Hace algunos meses atrás se calienta, vamos a decir, como dice el cubano, el tema de Ucrania y Rusia. La inclusión de Ucrania en la OTAN ha causado un gran conflicto al cual Rusia no está de acuerdo y ha
querido o ha tenido la intención de invadir por la fuerza a Ucrania, amenazar a Ucrania por la fuerza de las armas para que no le permitan entrar a la OTAN. Independientemente de lo que suceda, cada país tiene su independencia y pertenece a las organizaciones que estime conveniente, porque a Rusia nadie le impone las organizaciones a las cuales tiene que pertenecer. Yo creo que Ucrania es un país independiente y tampoco tiene que acatar órdenes de ningún Estado a nivel mundial. Pero bueno, quería destacar que a raíz de estas divergencias sucede que Sergei Lavrov, ministro, creo, de Defensa de Rusia, declara que, bueno, si estas cosas suceden, Estados Unidos está a favor de Ucrania, entonces nosotros, los rusos, vamos a colocar armas dentro de Cuba y Venezuela y Nicaragua. Yo no creo que esto haya sido una declaración sin consentimiento del gobierno cubano. Porque yo no creo que ninguna nación en el mundo se atreva a disponer del territorio de un Estado si ese Estado en cuestión no le autoriza. Por lo tanto, las palabras del ministro de Defensa y creo que también de Putin están autorizadas por el gobierno de Cuba. O sea, que dispone del territorio cubano y del pueblo cubano a todas sus anchas, como si fuéramos sus esclavos o sus servidores. Bueno, esto quiere decir que aún permanece la hegemonía rusa dentro de Cuba. Aún somos una colonia rusa, porque disponer en un conflicto bélico de nuestro territorio es ser una colonia, es más que ser una colonia. Y ahora, recientemente, el jueves creo que visita, en una visita de negocios, por supuesto, el vicepresidente de Rusia, por los cargos que ocupa, aunque no se le declaran públicamente los cargos que ocupa. Está aquí en Cuba como amarrando, como concretando lo que se va a hacer en la esfera militar, principalmente. O sea, continúa disponiendo del territorio cubano y de los cubanos, lo mismo los que están aquí que los que están en Miami, porque no vayan a creer que en este conflicto, si se desarrolla, van a quedar ilesos los cubanos que están en Miami. No. Recuerden que sus familiares, parte de sus familiares están acá adentro. Bueno, y esto a mí me molesta, porque me molesta que dispongan de mí, de mi tierra, de mi patria, de mi país, de esa forma, como si fuera un arma. Porque la crisis del 62, sí, ¿no?, fue por los misiles, por disponer del territorio cubano como un arma contra los Estados Unidos. O sea, Cuba continúa siendo colonia rusa, aunque se haya extinguido la Unión Soviética. Pero no solo eso, tenemos ahí a Venezuela dispuesta a aportar para el conflicto, para que se traslade el conflicto de Europa hacia América. Trasladar la guerra de Europa hacia América. Trasladar todo el conflicto que formó la URSS, reuniendo, acaparando todas esas provincias, esos países que intentó acaparar y que siempre estuvieron en conflicto. Ahí tenemos a Bosnia también, ¿no? Y
Bueno, trasladar ese conflicto de Europa, que es enteramente responsable de Rusia y ellos, trasladarlo hacia América, que hasta ahora con todos sus conflictos y eso está como una zona de paz. En realidad no han habido grandes guerras. Macandal, tú que conoces más historia, no ha habido grandes guerras entre los países de América, aunque sí han habido conflictos, pero no ha habido grandes conflictos. No, aquí en América Potentes. Y en estos momentos no lo hay, ni esa gran... si no es por la belicosidad en que se ha inmiscuido Venezuela y Nicaragua, en América que son los más conflictivos. En América lo que hemos tenido son muchos dictadores. Sí, muchos dictadores, pero... en el Perú, con Odría, exactamente. En Cuba, en todos nuestros países. Pero no ha llegado a una gran confrontación entre países. Pero han sido dictadores nacionales. Exactamente, nacionales. Y que luego los han sacado, le han dado golpe de Estado, se han ido, se han muerto, no sé. Pero ya trasladar desde Europa... ¿Están trasladando la guerra a América? América, eso no... El conflicto de Europa que no tenemos nada que ver nosotros. Eso sería ya una guerra mundial. ¿Una guerra mundial? Eso sería una guerra mundial porque Estados Unidos no se va a dejar manipular. Y si Rusia tiene amigos y aliados en América, Estados Unidos los tiene también. ¿Tú me entiendes? Sí, si como tú dices, este convenio o este acuerdo tripartito entre Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero si Nicaragua está bien, lo dice, está bien, es su problema. Venezuela, lo que no lo tenemos que aceptar somos nosotros, los cubanos, aquí. ¿Tú me entiendes? Ni los cubanos de Miami tampoco deben de aceptarlo. No tenemos por qué aceptar eso, porque eso nos va a perjudicar a nosotros, como ciudadanos. Y la patria es de todos, la patria no es del poder. De quien menos es la patria, es del poder, porque el poder no ha sido consecuente con las aspiraciones, los deseos y los anhelos del pueblo cubano. Los que menos tienen derecho a disponer de la patria es el poder. Nosotros sí tenemos derecho a disponer de la patria. Se ha estado hablando de un decreto ley que ha lanzado el gobierno de Cuba, el régimen, contra la economía individual, o sea, la producción de pequeños agricultores y otras organizaciones, diría corporaciones. Esta ley trata de fiscalizar un poco, controlar, diría yo, un poco la producción de los campesinos y ya, como ya dije, estas corporaciones, y está muy justo que se haga. Primeramente tengo que aclarar que todas estas cosas ocurren, estas negligencias, estas irregularidades, esta corrupción ocurre precisamente por el gobierno. Es el gobierno el que hay que quitar radicalmente. Pero dentro de todas estas cosas, este tipo de corrupción que se ha generalizado en más del 90% de la producción campesina y estatal, genera más pobreza, más miseria, más dificultades a la nación, al cubano de a pie, al cubano de abajo y de adentro. ¿Qué está sucediendo con esto? Una gran parte de las producciones de la agricultura que se deben de entregar al Estado para que él las reparta un poco equitativamente con un precio más bajo, todo esto se queda la mayor parte de los campesinos o estas organizaciones para traficarlo por la bolsa negra a un precio elevado. Y ahí entra toda la corrupción, porque ahí los funcionarios están conscientes que eso sucede y también llenan sus bolsillos. ¿Y qué sucede? Que no se puede establecer un precio según la demanda. No,
La demanda, el precio de la demanda, la colocan los que tienen dinero, los corruptos, y los funcionarios a los cuales se le llena el bolsillo de esta forma. Como ya dije, yo soy opuesto al gobierno porque el gobierno es el que hay que quitar y cambiar y extinguir. La estructura gubernamental, el Partido Comunista que ha llevado a este desastre la nación. Pero dentro de todo esto, bueno, eso va a beneficiar un poquito. Claro que no. Al que se enriquece de eso, como cientos de campesinos y de cooperativas que se han enriquecido, pero no a través de lo legal, de lo honesto, sino a través de todo esto. Sí, está bueno que el Estado fiscalice, controle esas producciones. Está bien, se establezca esta medida. Sí, mira, yo sí estoy de acuerdo con eso. El Estado debe fiscalizar, porque el ministro de Economía en una ocasión dijo, cuando estaban hablando de los precios, no, que el mercado es el que regula los precios. Yo estoy de acuerdo en eso, porque eso es una idea liberal, que el mercado es el mismo, es el que pone los precios. Pero eso es cuando hay una economía sustentable, que en Cuba no la hay. Exactamente. Eso es cuando la oferta está por encima de la demanda, que en Cuba no la hay. ¿Tú me entiendes? Aquí lo que la demanda está muy, pero muy por encima de lo que se oferta. Entonces, en este caso, ¿quién tiene que regular los precios? Es el Estado quien debe regular los precios. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir comprando la carne de cerdo a 200 pesos. Cuando no hay dinero, cuando eso es abusivo. Cuando aquí el cerdo estuvo a 3.50 y la gente lo veía en caro. ¿Tú me entiendes? No. En este caso, el Estado sí tiene que meter la mano. El Estado sí tiene que controlar, en el caso Cuba estoy hablando, los precios del mercado. Porque es que no hay una oferta que cubra todo eso. ¿Usted me entiende? Aparte de eso que tú dices, también hay que ver todo el producto agrícola que se exporta afuera y que nosotros no consumimos. Lo mejor, la fruta selecta y eso se lo comen ciudadanos de otros países. Nosotros no, pero está bien, correcto eso. Pero lo que está aquí, la yuca, el bonito y la papa, ¿cuándo eso ha sido aquí un problema? Y ahora te cosechan 2 sacos de yuca y es una hazaña. Señor, ¿cuándo eso ha llevado abono ni nada de eso? El frío colorado sí, porque se han descubierto otras plagas. Pero tú has tenido tierra, tú tienes un pedazo. Y tú sabes bien que antes eso no era problema. ¿Cuándo la yuca fue un problema? Ni es problema hoy tampoco. Ni es problema. El problema lo está causando la corrupción, la manipulación de funcionarios. De esas empresas que no resuelven nada, sí, se hacen millonarias, pero no le han resuelto el hambre al pueblo. Ustedes lo han hambriado más para hacerse millonarias. Empresas corruptas que tienen, que tienen inflación que generan la corrupción para llenarse ellos. Y eso, el Estado es el que tiene que controlar eso. ¿Tú me entiendes? Muchas veces en combinación con funcionarios del Estado. Y son los que tú dijiste que se están llenando los bolsillos, mientras que a mí me están saqueando lo poco que tengo. Y elevan el precio de los productos. Y están elevando el precio. Ya en este caso, esa medida sí, yo creo que está buena. Debido a esa Siempre que el Estado sea consecuente con lo que está haciendo, porque tú puedes anunciar una medida, tú me entiendes, y haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y entonces sí, la medida está, pero yo voy a seguir por aquí, porque esto es lo que a mí más me conviene. Para esto. Y la comida es una cosa que es diaria, es todos los días. Aquí nadie está pidiendo comer un manjar de la India, ni un manjar de la India, ni nada. La comida del cubano, ¿qué cosa es? Arroz, frijol y eso. ¿Cuándo eso ha sido problema en Cuba, señor? Es que aquí y aquí todo se ha hecho un problema, todo se problematiza. ¿Usted me entiende? Porque aunque ellos digan que no, yo no creo que sean incapaces
Yo creo que son personas bien inteligentes, pero son inteligentes para quitarle el pueblo, para robarle el pueblo y para darle más calamidad a la nación. Se ha generalizado, mira, se ha generalizado a tal punto la corrupción que es la mayor causante de la elevación de precios. Yo creo que es que, yo creo que, yo creo que el Estado la admite, sí, y la permite la corrupción para justificar ciertas formas de gobierno en beneficio de sus intereses nada más. La corrupción es una cosa que es un crimen de lesa humanidad. Y es contradictoria para cualquier sistema. La corrupción es un crimen de lesa humanidad porque la corrupción atenta contra la vida y el bienestar de los seres humanos, de los ciudadanos, porque no se dispone de ese dinero para comprar esto, para comprar lo otro, el Estado no tiene. ¿Por qué? Por la corrupción. El corrupto debe ser sancionado severamente, sea quien sea, caiga quien caiga. Caiga quien caiga, si es el presidente, el presidente. Si es el ministro, el ministro. Si es un hijo de papá, el hijo va para allí porque el país no es de él, ni él generó la riqueza. La riqueza de un país la genera el pueblo que trabaja, que es el que se encarga de llenar las arcas para que vengan otros descarados, deshumanizados, a vaciarlas en qué, en viajes para arriba y para abajo, en cosas que no le resuelven nada al pueblo. ¿Tú me entiendes? Que te dan 4 cositas y todos se lo gastan, porque las arcas de Cuba están vacías. ¿Quién las vació yo? Yo soy el corrupto, yo soy el delincuente. No, yo el gobierno. Tú. No, es el gobierno quien es el que controla ese dinero. Los contrarrevolucionarios nunca han tenido... La oposición cubana, si la oposición cubana no tiene un kilo. No. Eso que están diciendo es mentira. Aquí nadie tiene un centavo. Y los contrarrevolucionarios nunca hemos tenido cargo en el gobierno. Aparte de eso, si mañana aparece una persona, una empresa, aparece un proveedor que quiera ayudar a un sector de la oposición cubana, eso es derecho, porque yo he dado cursos y no hay ningún proyecto, ningún movimiento, sea de lo que sea, de izquierda o derecha, puede sobrevivir sin dinero. Tú haces una empresa y lo primero que te dicen, ¿quién es el que va a poner la plata? Agustín, es así. Así es. ¿Quién pone la plata? Porque ninguna empresa sin dinero, igual que ningún movimiento, aquí los que más dinero recogieron fue el movimiento 26 de julio. ¿Tú me entiendes? Con los bonos aquellos que vendían, porque sabían que hacía falta el dinero. ¿Sí? ¿Cómo van a estar diciendo que mercenario, que pagado, que? ¿Tú me entiendes? Porque es contra ti. Si fuera a tu favor, sí era muy bueno para Happy Baby tuyo. ¿No me entiendes? ¿Por qué tú cobras el comité? Porque el comité, si no tiene un fondo ahí, o lo pone el Estado, o le cobra los 3 o 5 o 10 pesos que le cobra el cederista. ¿Qué fondo tiene el comité para hacer sus pachangas? Si de verdad. ¿Por qué tú sí y el otro no? No, si hay un proveedor que quiera ayudar a la oposición, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo estoy loco porque aparezca alguien y nos ayude. Bienvenido sea. Si de verdad nosotros hubiésemos tenido recursos y dinero, hubiésemos extinguido la dictadura. Quizás no lo hubiéramos tumbado, pero ya lo hubiéramos puesto de patas arriba. Te voy a decir algo que se me olvidaba. Bueno, yo hablaba de la corrupción generalizada y me vino a la mente el libro El espíritu de las leyes que leí de Montesquieu. Sí. Y decía que los prejuicios se generalizan en un Estado cuando salen del seno del Estado. Se me olvidaba que Fidel Castro entró al poder, Fidel Castro y sus secuaces entraron al poder robando, haciendo todas las cosas deshonestas y morales que se podían hacer, disponiendo de todas las propiedades, si no por las buenas, por las malas, por la violencia, y aún hoy lo efectúa esta dictadura. Y fíjate si es así, que tú hablas del espíritu de las leyes de Montesquieu, que vivió bajo una monarquía absoluta. Exactamente. Montesquieu se dio cuenta que el Estado debe estar separado de las leyes. Vamos a abordar la lucha no violenta de la cual somos partidarios y participantes directos.
¿Por qué abordamos la lucha no violenta? Porque una parte del mundo tiende al terrorismo, pero principalmente a nosotros nos acusan, como han acusado a muchos de los manifestantes del día 11 de julio, de provocadores de la lucha violenta. Primeramente, el Estado, cuando se firmó la Carta de Declaración de Derechos Humanos, en su preámbulo dice, para que el hombre no se vea privado y cometa actos violentos. Sin embargo, en Cuba hemos estado desde 1959 hasta esta fecha privados del ejercicio de nuestros derechos. En el caso de que ocurran actos violentos, están justificados, aunque nosotros no los aprobamos. Nos negamos radicalmente a los actos violentos contra el régimen, actúe él como actúe contra nosotros. Los principales exponentes en el mundo de la lucha no violenta tenemos como primero a Cristo, después tenemos Mahatma Gandhi, Alma Grande, tenemos a Martin Luther King, ese hombre grandioso que se enfrentó al poder de las leyes de los Estados Unidos. Tenemos a Nelson Mandela, cumplió por ello 27 años de prisión. Y aunque comenzó con violencia, terminó con la paz más grande que se puede concebir en todo lo que es Sudáfrica, el continente africano completo. Y a través de la lucha no violenta triunfó. Triunfó a través de la lucha no violenta. Tenemos al hombre del tanque, que no conozco mucho de él. El hombre que en Tiananmen se le colocó delante del tanque de guerra chino, perteneciente al gobierno chino. Pero hay algo muy importante en todo esto, que esa lucha pacífica, no violenta, lleva un sacrificio, lleva un valor. Y lo que se obtienen a través de ella son valores humanos relacionados con el verdadero hombre humano, el Homo sapiens. Tanto que hablamos del Homo sapiens. ¿Sapiens de qué? La sapiencia esa del hombre actualmente está destruyendo la humanidad. Porque cada día aumentan más las armas, los ejércitos, sobre todo en la dictadura, en los gobiernos totalitarios. Entonces, cada día el espacio que ocupa la lucha pacífica no violenta, destaco las dos cosas, pacífica y no violenta, son términos parecidos o iguales, pero me gusta destacarlos los dos, para que estén claros todos aquellos que escuchen, que estamos ausentes de cualquier tipo de violencia, por cualquier razón. Sí vamos por la justicia. Creo que es el exponente más alto que puede tener un ser humano. Y como dijo Cristo, si te golpean en esta mejilla, coloca la otra.
y dale pan a tu enemigo. Y sería una cosa. Yo creo que aquí lo que llama es llamar a la reflexión, llamar al entendimiento, porque los problemas actualmente se resuelven a través de la diplomacia, no a través de los tiros y de las guerras. Hay que sentarse en la mesa, hay que ver cómo son las cosas. Pacífico. Porque, en definitiva, los que están en el pueblo, en el centro del conflicto, ¿quiénes somos? Los pueblos, nosotros los cubanos. ¿Y quiénes somos nosotros? Los inocentes, los que no debemos nada. Conmigo no contaron para eso. No, ni han contado con nadie del pueblo. ¿Por qué yo tengo que aceptar eso en mi país? Yo no tengo que buscar aceptarlo. Yo acepto una amistad y agradecer. Pero ya trasladar él, porque eso va a traer un problema. Puede claro, traer grandes que el problemas. gobierno cubano le conviene porque así se va a sentir más fuerte. Con los rusos metidos en Cuba, se van a sentir Sí, como más dictadura se va a afianzar. se va a hacer afianza. Pero a mí como ciudadano me pone la carne de gallina porque realmente eso está mal. Está mal porque ese conflicto allá que lo resuelvan ellos por allá. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿tú me entiendes? Nada que ver con eso. No es coger una brigada de cubanos que esté dispuesto a ir a pelear allá como hicieron en Angola y en Etiopía. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero ya en mi país, porque eso es una invasión militar a Cuba. Una invasión militar, llenar esto de para atacar a un tercer país. Ya Cuba está en el conflicto. Y la culpable de eso, ¿quién va a ser? Cuba. ¿Tú me entiendes? Y eso sí, no nos van a perdonar jamás. En el 1962. Porque tenemos que pensar también que nosotros también somos parte de los Estados Unidos. Somos parte de los Estados Unidos, eso no se puede olvidar. La gente dirán, este negro está loco. Y así lo puedes poner en el video. No está loco Este porque... negro, pero nosotros sí somos parte de Estados Unidos, desde el nacimiento de la nación. Somos parte de Estados Unidos, porque las primeras migraciones cubanas que llegaron, las colonias cubanas en los Estados Unidos, tenemos una herencia allí. Y en estos momentos... multiétnica y multicultural. Que sí, por eso es el apego del cubano, fíjate esto, el apego del cubano hacia los Estados Unidos, porque a veces uno dice, bueno, pero tantos países, ¿por qué es eso? ¿Tú me entiendes? Tenemos mucho en común entre Estados Unidos y Cuba. Hay un libro que lo demuestra, que se editó en Cuba gracias a la gestión de Eusebio Leal, pero que ese libro no salió a la luz porque se repartió en algunas bibliotecas. Se llama Cuba en Estados Unidos. Yo quisiera que tú tuvieras la oportunidad de leerlo para que tú veas cuántos novelistas cubanos, americanos hablan de Cuba, cuántos apellidos maceos de norteamericanos hay en los Estados Unidos, apellidos maceos hay en Estados Unidos. ¿Cuántas cosas de Cuba hay en los Estados Unidos? El libro se llama así, Agustín trata de conseguirlo. No sé si se podrá bajar en internet. Se llama Cuba en Estados Unidos. Para que veas lo que yo te estoy diciendo. Nosotros tenemos un apego a los Estados Unidos que viene. ¿Tú me entiendes? O sea, que tiene raíces. Que tiene raíces. Eso Profunda. no lo puede quitar nadie, eso no lo puede quitar ningún gobierno, eso no lo quita nadie. Entonces, el injerto es lo otro que venga de otro lado. ¿Tú me entiendes? El injerto en este caso sería Rusia, porque nosotros no tenemos ningún vínculo con Rusia, a no ser después de, ¿tú me entiendes? De la revolución y eso, la amistad, está bien, pero vínculo cultural, étnico, racial, con los Estados Unidos. En el 1962, el loco de Fidel Castro, porque hay que decirlo así, dispuso del territorio cubano a sus anchas para instalar armamento nuclear con vista a una guerra nuclear contra los Estados Unidos. O sea, Rusia nos utilizó como un arma nos utilizó. El pueblo cubano estaba ausente de que iba a perecer, la isla sí iba a desaparecer, pero Fidel Castro lo sabía que iba a desaparecer. Gracias a Dios que eso no se dio. No, gracias a Dios que los norteamericanos se pusieron de frente y no permitieron que
continuara esa labor. Porque te voy a decir una cosa. Hay una película que habla de eso. Te voy a decir algo. La película se llama La Obra del Siglo, que son pocos actores. Ahí vas a ver una actuación muy interesante de Mario Balmaceda, trabajando en esa, sobre el tema. No, no la he visto, pero te voy a decir algo. Pero es bueno verla para que veas. Algo Eso fue eso de la termoeléctrica Juraguá y eso, y que creo que todo eso. Pero sí te voy a decir algo, mi percepción directa de que si Fidel Castro hubiese tenido los cohetes, la ojiva nuclear aquí dentro instaurada, bueno, hubiese sido más bocón hacia los Estados Unidos, más provocador hacia los Estados Unidos. Mi percepción es que los hubiese utilizado. Hubiese perecido, desaparecido la isla de Cuba, niños, mujeres, ancianos, ausentes todos del peligro en que estábamos. Pero ahora tenemos otros medios de difusión por los cuales nos podemos nutrir. Yo responsablemente le digo al pueblo de Cuba que han dispuesto nuevamente de todos ellos, de la vida de todos, en un conflicto armado del cual no tenemos absolutamente nada que ver. Nada. Ucrania y Rusia y la OTAN es su problema en Europa. Estos ególatras, estos dictadores como Maduro y Ortega y la dictadura que gobierna Cuba, porque no se trata de un presidente, se trata de una estructura de poder dictatorial. No tienen por qué inmiscuirnos a nosotros, a los de abajo, a los humildes, a los que queremos la paz y buscamos la paz, en un conflicto de tal envergadura. No, eso es así, Agustín. La violencia solo genera violencia. Y la lucha no violenta lo que hace es empoderar al ciudadano. Nosotros tenemos que empoderarnos en cada manifestación, en cada artículo, en cada opinión que pongamos en las redes, porque en las redes hay que librar una batalla fuerte también. ¿Me entiendes? Nos estamos empoderando. Hay que hacerle conocer al pueblo nuestra verdad. Desmentir al gobierno sobre la satanización que hace de la oposición cubana, que ya digo, hay oposiciones, pero hay una oposición digna que tiene vergüenza. ¿Usted me entiende? ¿Qué es? A esa es a la que hay que seguir, a esa es a la que hay que señalar como punta de lanza para que las cosas cambien y participar también, como yo le decía a Agustín cuando llegué. Oye, ¿llegaste? Sí, yo llegué. Llegué porque creo en las cosas, creo en lo que tú haces. Y cuando uno cree en las cosas, tiene que participar o debe participar. Porque yo no hago nada. Cacarear entre cuatro paredes en mi casa sin darle mi opinión a los demás. ¿Usted me entiende? Si estoy equivocado, que me lo digan, yo sé rectificar. Yo sé rectificar y sé cuando me equivoco, ya de verdad, puede ser que el otro tenga la razón. Disculpa, te voy a hacer un señalamiento. Sí. Cacarear entre cuatro paredes, oír a cacarear sí. a otro país, a otra tierra y no decirlo donde no tienes que decirlo, donde debes decirlo, donde estás obligado a decirlo de verdad. Aquí dentro de Cuba. Aquí. Porque hay muchos que aquí no dicen nada y es lo que tú dices, luego van allí y dicen y no han hecho nada, todo es mentira, pero parece que allí todos se lo creen. ¿No me entiendes? Bueno, eso es otra cosa. Entonces sí, la lucha pacífica, yo no violenta, yo la apoyo. La violencia que parte del poder. Que nos maltraten, que nos golpeen, que nos encarcelen, como ahora han encarcelado a varios hermanos nuestros de distintas tendencias políticas, como el mismo José Manuel Pupo, que está preso, que no sé ni dónde está, ya averiguaremos dónde está. A ver José Daniel Ferrer también. José Daniel Ferrer, ¿tú me entiendes? Que están presos por luchar pacíficamente. No tenían una bala, no tenían Félix Navarro. No tenían nada, ni una pistolita de agua. Y están presos. ¿Tú me entiendes? Ahora, los que son inocentes, los que sí son buenos, son los que atacan un cuartel, dejan una sangría y luego, esos sí son inocentes. Los que luchan pacíficamente, nosotros no, nosotros somos mercenarios.
al servicio de una potencia extranjera, pagados por una potencia extranjera, alimentados por una potencia extranjera, vestidos por una potencia extranjera, todo es una potencia extranjera, cuando todo eso es mentira. Te referías al cuartel Moncada, ¿cierto? Bueno, Bueno, sí, gracias a aquellos que nos han visto, que se preocupan por Cuba, por lo que sucede dentro de Cuba, lo que sucede con nuestro pueblo, con nuestra patria, con nuestra nación. Aquellos que no toman a Cuba de pedestal, ¿no es cierto? sino de faro, como decía Martí, la padre es faro y no pedestal. Asimismo, A treparse, no la cogen gracias. de tapete para subir y abusar de los demás. Gracias a todos esos que se preocupan por Cuba.